Hola amigos, bienvenidos nuevamente al extraordinario mundo de la salud. En el programa de hoy nos enfocaremos en el desafiante tema de las amputaciones. Un tema complejo desde todo punto de vista, pero que con el cuidado y seguimiento de un equipo multidisciplinario, muchos pacientes pueden recuperar su calidad de vida. Ven ustedes que entre las razones más comunes para perder una extremidad tenemos lamentablemente los accidentes de tránsito, los accidentes laborales, las enfermedades crónicas, las quemaduras eléctricas, algunas infecciones y en casos más raros algunos tumores malignos. Hoy, junto a un experto, exploraremos esta patología desde sus causas, los tipos de amputaciones, qué podemos hacer para rehabilitar a estos pacientes y los retos también que enfrentan aquellas personas que han sufrido alguna amputación. Ahora vamos a preguntar en la calle qué sabe o qué opina la gente sobre las amputaciones. Veamos. ¿Cómo es convivir con una persona con amputaciones? ¿Es normal? O sea, hay que darle el apoyo igual que una persona normal, o tratarlo igual y... Personas que hayan sufrido amputación. No, la verdad. Si conoces a alguna persona que haya sufrido de alguna amputación. No realmente. Amputaciones. Un familiar, amigo que haya sufrido de amputación. No, muchas gracias. Amputaciones, ¿no? O sea, en mi caso particular, no, yo he visto algunas personas que están así con discapacidad, pero se envuelven igual y creo que acá en Ecuador les tratan con cariño también y con respeto, ¿no? No, la verdad no conozco a nadie. Más que apoyo, dar a conocer de que la gente los tome como ejemplo de no verlos con discapacidad, sino más bien verlos igual, con la misma capacidad que tiene uno, simplemente que ellos la superan y aportan bastante a la sociedad. Pues desde el punto de vista médico, las amputaciones son procedimientos quirúrgicos que involucran la eliminación o extirpación de una parte de una extremidad, a menudo requerido después de una lesión grave o severa que nos obliga a los médicos a amputar. Las causas de estas amputaciones incluyen, como lo dijimos anteriormente, los factores traumáticos son fundamentales, los accidentes de tránsito, las lesiones en el trabajo, pero también las infecciones, los tumores, las pérdidas de flujo sanguíneo y también pues tenemos que entender que hay factores que previenen, entre ellos pues obviamente la salud y seguridad ocupacional. Es importante entender que las amputaciones desde el punto de vista médico y de la salud pública y global son extremadamente importantes. Se estima en la región que más o menos 2 millones de personas en los Estados Unidos viven con algún tipo de extremidad que haya sido amputada. Entre las causas de este estudio, la primera causa fue la vascular, seguida del trauma y el cáncer. Anualmente se estima que 185,000 amputaciones en los Estados Unidos con costos hospitalarios superiores a los 8 millones de dólares pueden presentarse. Ahora en el Ecuador tenemos algunos datos. Desde el 2011 hasta el 2022 se realizaron 34,300 amputaciones con un promedio de 2,300 al año. Es importante recalcar que el 19,8% fueron amputaciones traumáticas de la muñeca y de la mano y un 4,9% del pie y del tobillo. Ahora vean ustedes que los tipos más comunes de amputaciones incluyen las amputaciones por encima de la rodilla, seguidas de las amputaciones por debajo de la rodilla. Ahora, las amputaciones del brazo también pueden abarcar tanto el brazo, el antebrazo, la mano o inclusive alguno de los dedos. Es importante entender pues, que la prevención, como lo hemos dicho siempre, de las enfermedades crónicas como la diabetes van a reducir significativamente la necesidad que tenemos los médicos de amputar. El acceso a la atención médica de calidad y la conciencia pública son claves. Es importante entender que perder una extremidad tiene un impacto muy severo y profundo desde lo físico, lo psicológico y lo emocional en estas personas. Y la atención médica debe ser integral. Debe incluir no solamente el cuidado físico, sino también ese apoyo emocional. Ahora vamos a ver un video con unos primeros auxilios que ustedes deben saber en el caso de una emergencia que hoy por hoy son extremadamente comunes. Veamos. ¿Sabes actuar ante una amputación? Este empleado de la construcción trabaja con una máquina de corte. De pronto el mecanismo de seguridad falla y la cuchilla amputa parte de su mano. ¿Qué hacer? Primero, atiende la hemorragia. Si la amputación es pequeña, realiza compresión y elevación. Si la amputación es grande, realiza un torniquete. Este puede hacerse con un pañuelo, manga de una camisa, una sábana. Cuando termines el procedimiento, llama al 911. Segundo,
Toma la parte amputada y envuélvelo en una gasa o en una tela que no desprenda lana. Posteriormente, colócalo en una bolsa de plástico y ciérrala bien. Introdúcela en una bolsa o frasco con hielo. En todo momento mantén la calma. Lo primordial es evitar que se moje la parte amputada y llegar a tiempo a urgencias. Pues ahora, cuando ya ha sufrido la amputación una persona, la rehabilitación es esencial. Es un trabajo multifacético que requiere el enfoque personalizado. La colaboración entre médicos, fisioterapeutas y el paciente es vital para garantizar la recuperación. Vean ustedes que es momento de hacer una pequeña pausa comercial, pero al volver tendremos el testimonio de un pequeño amigo, un amigo nuestro que nos va a contar cómo es vivir con una amputación. Él es Alexander Jauregui. Quédese junto a nosotros y veamos qué se siente vivir sin una de las piernas. Volvemos de seguida. Con materiales de bajo costo e impresión en tecnología 3D, un ingeniero guayaquileño ha creado prótesis que ha dado un giro a la vida de cientos de personas con algún tipo de amputación o malformación. Se trata de Giovanni Padilla, fundador de Ecuador Ireis 3D, su emprendimiento que permite hoy por hoy obtener prótesis a un muy menor costo, más liviano y personalizadas. Veamos en el siguiente video. La tecnología en 3D tiene la magia de transformar lo digital, lo intangible, en algo físico. El resultado, la alegría, la risa y el corazón lleno de esperanza para cientos de pacientes que por diferentes circunstancias perdieron una parte de su cuerpo. Detrás de esas emociones está Ecuaprótesis. Ecuaprótesis 3D es una marca que se dedica a fabricar prótesis y órtesis para personas, pero de una manera diferente. Y el proceso es mucho más amigable para el paciente, no tan traumático como el proceso tradicional. Desde 2015, Ecuaprótesis se ha dedicado a cambiarle la vida a las personas. Ya no solamente era la prótesis de mano, ya venía una prótesis de brazo por debajo del codo, luego sobre el codo, prótesis de dedos, y comenzamos a lanzar las prótesis para miembros inferiores. Una gama completa para personas que han sufrido algún tipo de amputación, tienen problemas congénitos, por enfermedad o por accidente. Ha confeccionado más de 30 modelos entre prótesis y órtesis para dedos, brazos, antebrazos, férulas, entre otros. Tenemos lo que son el TPU, que es un material plástico flexible, súper bueno, se elonga en gran capacidad. Tenemos lo que es plástico rígido, que tenemos PTLA. Incluso, dependiendo del diseño, podemos crearle respiradores, que antes era imposible. Con nuestro proceso sí se puede, para que la piel respire, no sude tanto cuando está colocando los protectores. La elaboración y entrega de las prótesis oscila entre 4 a 3 semanas, según los detalles que requiera el paciente. Actualmente estamos manejando un promedio de 4 o 5 pacientes por mes, y todo es por el servicio que se brinda. No es solamente la prótesis como tal, es el seguimiento del paciente, el postproceso. Las prótesis son personalizadas y el paciente escoge los colores que desea. Beneficios tenemos muchos comparados con el método tradicional. Por ejemplo, una prótesis de mano es simplemente una prótesis hasta esta altura, simplemente con un movimiento muy pequeño, muy básico de mano se activa. Una prótesis de brazo no necesitas un arnés que llegue hasta la espalda, simplemente unas correas que te sostengan la prótesis a este nivel. Gracias al método que hemos creado, modelamos el diseño en computadora, hacemos que colocarse una prótesis sea mucho más sencillo. Elige un color que te gusta y con el cual te vayas a sentir súper cómodo, que te digan y te vayas a estar en una reunión y te digan: oye, qué bacán eso, oye, déjame ver ese brazo, déjame ver esa pierna, oye, qué chévere, sin ocultarlo, sino que la muestres. Estás en una reunión y pones tu brazo sobre la mesa. O estás en una reunión y sacas tu pierna, tu prótesis de pierna. A pesar de ser hecha en 3D, se adapta a las necesidades del paciente y su precio es accesible. Darte una idea, una prótesis transtibial nuestra puede costar desde los 2.700, pero con la calidad que se hace y los elementos que se coloca, es una prótesis que de forma tradicional costaría alrededor de $7.500, $8.000. Cientos de personas, entre madres, cabezas de familia, menores de edad y víctimas de accidentes, han mejorado su calidad de vida, su autoestima y han adquirido autonomía para realizar sus actividades cotidianas con estas prótesis. Cualquier paciente que sufra algún tipo de amputación, créeme que con una prótesis adecuada, con la parte mental bastante alta, vas a llevar una vida de lo más normal posible. Pues ahora presentamos nosotros a nuestro invitado del día, quien pasó por un proceso de amputación pues hace algunos años. Vamos a dar la bienvenida a Alexander Jauregui. Mi querido Alex, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Bueno, realmente mi accidente fue hace 21 años.
un accidente de tránsito en Venezuela. Un accidente de tránsito que ocasionó que la amputación se la haga en el hospital. En el hospital, sí. ¿Cómo fueron esos primeros días, esas primeras semanas, cuando el personal médico te dijo vamos a amputar o te dijo amputamos? ¿Cómo se siente el recibir esa noticia que para muchos de nosotros puede ser fatídica? En ese momento, ¿qué sentías? Desesperación, porque era un adolescente, tenía 16 años y perder una pierna a esa edad es algo duro. Es un reto, pero has logrado tú, en base a múltiples tratamientos y seguramente rehabilitación, llevar y acoplar una vida prácticamente normal. Utilizas a veces prótesis, a veces no. ¿Cómo es esto de andar con una prótesis o a veces, como sabemos muy bien, haces deporte, no tener una pierna? ¿Cómo es el día a día en una ciudad, tal vez como Quito, que tal vez no está diseñada para brindarte todo el apoyo? Mi día a día es como una persona normal, como si tuviera mis dos piernas. Siempre lo he dicho y lo sostengo, la discapacidad es mentalmente. Es decir, tú eres una persona feliz. Feliz al 100%. Si me Feliz siento al 100%. feliz, me siento orgulloso de estar como estoy. Es lo que te tocó y así fue la vida. Sí, ya lo acepté. Y sabemos que tú tienes múltiples facetas. Haces bicicleta, nos contabas tras cámaras que te has ido a Zoa, 50 kilómetros. Pero el tema del trabajo es un poco más difícil. ¿Conseguir trabajo cuando tienes una limitación física en este caso? Sí, muy difícil porque las personas creen que por la discapacidad uno no puede ejercer el trabajo, no puede... ser hábil. Y tú te dedicas a la construcción. A la es decir. construcción, sí. Esa es mi profesión en Venezuela. Trabajo en la construcción, armo andamio, me monto en los andamios. No tengo ningún impedimento porque me falta una pierna. Perfecto. Y también sabemos que eres una persona muy emprendedora, muy luchadora. También cuando no estás trabajando, estás en la calle vendiendo productos, vendiendo bebidas en la calle. ¿Cómo te ve la gente? A veces tú crees que la gente te siente pena y por eso te compra más. ¿Cómo crees que te ve la gente que tal vez no tenga una amputación? Realmente mucho me felicita porque salgo a trabajar el día a día y no me... ¿Cómo le explico? No me quedo encerrado. Siempre ando con buena actitud, salgo a trabajar, salí adelante. Luchando en el día a día. Todos los días. ¿Qué le podrías decir a esa gente que tal vez está pasando por un proceso en etapas recientes, tal vez hace una semana perdió una extremidad? ¿Qué le puedes decir sobre ese futuro que tú ya lo has vivido? Bueno, yo lo que le puedo decir es, como siempre lo sigo sosteniendo, no hay discapacidad. La discapacidad es mental. Mental. Bueno, ustedes, qué excelente, Alex, muchísimas gracias. Es un gusto contar con este tipo de relatos que no son comunes. Tenemos que ir a un brevísimo corte comercial, pero vean ustedes que después estará con nosotros ya desde el lado médico Alex Pérez. Él es médico traumatólogo y seguiremos ampliando ya desde esa visión el tema de las amputaciones. Volvemos enseguida. Y pues sí, estamos ya de regreso pues en el último bloque. Y como lo dijimos, tenemos la presencia de nuestro colega, amigo traumatólogo Alexander Pérez, quien nos viene a hablar desde la especialidad sobre el tema de las amputaciones. Mi querido doctor Pérez, en el Ecuador, ¿qué tan frecuentes son las amputaciones? Bienvenido. Buenos días. En los hospitales públicos es bastante frecuente, debido a que las lesiones traumáticas, sobre todo con moladoras, con accidentes de tránsito y todo este tipo de causas, hacen que los pacientes lleguen a los hospitales públicos puede ser unos 10% de la cantidad de patologías traumáticas del hospital. Es decir, que muchas de estas se pueden prevenir, la mayoría de accidentes de tránsito y laborales. ¿Cómo es el manejo de esa emergencia de la amputación? Es decir, ¿se amputa siempre? ¿Hay que esperar? ¿Cómo manejan eso? Bueno, hay que entender que primero nosotros tenemos el concepto de que la amputación, siempre hay tiempo para una amputación. Correcto. Entonces, es importante que cuando un paciente sufre una amputación traumática, el tiempo es muy importante para poder resolver la patología.
llegar a tiempo al hospital y nosotros actuar inmediatamente para combatir infecciones, para reimplantar tejidos, para limpiar las heridas, es muy importante para que nos llegue a la amputación. Se podría en el Ecuador, obviamente como médico lo sé, pero ustedes podrían reimplantar, por ejemplo, un brazo que ha sido seccionado de forma limpia, llamémosle por una herida cortante, un machete, alguna cosa, ¿se lo puede hacer? Claro que sí, existen casos ya aquí en el Ecuador de profesionales que han hecho reimplantes de miembros. ¿Y cuánto tiempo más o menos de esa ventana que tenemos para hacerlo? Máximo unas 2 a 3 horas. Máximo unas 2 a 3 Sí, horas. porque por la parte vascular, sobre todo en donde ya se deja de perfundir el miembro. Correcto. ¿Y cuál es si bien hemos visto los datos, parecería ser que las amputaciones de la muñeca y la mano son las más comunes a nivel promedio? ¿Cuáles son en el hospital las que usualmente más las practican? ¿Es las del pie diabético? ¿Son las traumáticas? ¿Cómo está esa estadística? Bueno, en el hospital se practica bastante las traumáticas y las de mano y muñeca sí son las más frecuentes. Por lo que le explicaba respecto a las moladoras, que es muy frecuente en los trabajadores de seguridad, a pacientes que trabajan en esto de construcción. Entonces, las lesiones de mano, de dedos, de mano y muñeca es muy frecuente. Cuando existen accidentes de tránsito, de moto sobre todo, las amputaciones de miembros inferiores son las más frecuentes, las de tibia o las de fémur. Correcto. Sé que este es un tema un poco complejo, pero en términos de costo, ¿se puede estimar más o menos cuánto puede costar una amputación, tal vez en el sector privado, un rango de precios? La amputación en sí como cirugía no es muy cara. Lo caro es tratar a un paciente amputado desde el inicio. Existen pacientes, yo he tenido pacientes que hemos salvado de amputar y han permanecido 2, 3 meses en el hospital, evitando las infecciones. Entonces, ahí es el costo caro que le causa al Estado o le causa a la persona si lo hacen de manera privada. Perfecto. Para salvar la amputación. Es decir, ustedes tratan de no amputar, pues obviamente, pero una lesión grave necesita antibióticos, tal vez terapia intensiva por el resto de las lesiones. Eso aumenta el costo. Ahora, ¿cómo es el manejo ya del paciente amputado? Ustedes hacen el cierre quirúrgico, el famoso muñón que se puede hacer, y de ahí ustedes le dan paso a rehabilitación, ¿o el traumatólogo también acompaña después de que han amputado el miembro? Bueno, cuando ya está descrito que se tiene que amputar a un paciente, el trabajo multidisciplinario es importantísimo previo a la cirugía, donde ahí entra cirugía plástica, entra psicología, muchas veces entra psiquiatría, para tratar al paciente y a los familiares para que puedan manejarle a la persona después de la cirugía. Después de la cirugía, el trabajo multidisciplinario de igual manera se mantiene para que la persona pueda restablecerse a su vida social y a su vida laboral, que es muy importante. Así es, y reforzar, me imagino que los otros músculos, los que están perfectos, tendrán que hacerse más fuertes para sostener a una persona que, por ejemplo, ha perdido una pierna. Ahora, desde el punto de vista de las prótesis, sabemos nosotros pues, que obviamente esa es una especialidad aparte, pero ¿se está manejando eso? ¿El Estado provee este tipo de prótesis? ¿Cómo lo manejan cuando una persona, por ejemplo, ha perdido una pierna? Sí, bueno, existen fundaciones aquí en el país que ayudan a las personas de bajos recursos para adquirir estas prótesis. No es muy fácil adquirirlas porque el costo en sí de la órtesis o de la prótesis es un poco elevado. Entonces, a nuestros pacientes, pues, es un trabajo importante que hace en la parte pública trabajo social para que se pueda adquirir este tipo de implantes para el posterior manejo adecuado de los pacientes. En las redes sociales nos preguntaban, cuando hacíamos nosotros la pregunta sobre el miembro fantasma. A veces se habla mucho que amputas del brazo derecho, pero la gente le siente todavía. ¿Es eso común? ¿Es eso frecuente? Sí, es muy frecuente. Y uno de las perlas que los cirujanos hacemos para que no exista eso es aplicar ciertos medicamentos durante la cirugía a nivel nervioso. En este caso sí es a nivel distal, a nivel del nervio ciático, para que la persona tenga muchos menos síntomas de este miembro fantasma. Hay personas que lo tienen frecuentemente o muy seguido, otras que no lo tienen y otras que lo tienen muy poco. Interesante, es decir, se puede prevenir estas secuelas de dolores en miembro fantasma. Ahora, dentro del punto de vista de la reinserción, obviamente, de estas personas al trabajo, ¿hay un acompañamiento, por ejemplo, en este caso psicológico? ¿Se le lleva a que obtenga su carnet de discapacidad? ¿Cómo es el apoyo a este tipo de pacientes? Bueno, es muy importante, como le mencionaba,
antes de la cirugía y después de la cirugía. Después de la cirugía, el apoyo psicológico con trabajo social es muy importante para que adquieran las órtesis y para que adquieran su carnet de discapacidad para las ventajas que deben tener estos pacientes en la sociedad. Pero el punto importante es hacer bien las cosas para que estos pacientes vuelvan a la parte social y vuelvan a la parte laboral de una manera normal o casi natural. El mensaje final a esos jóvenes, a esa gente que nos ve, ¿cuál sería el mensaje desde la prevención? Bueno, hablando de enfermedades sistémicas como diabetes, que es mucho de los problemas de amputaciones, hay que tratarse a tiempo, hay que ir al médico de manera oportuna para que no lleguen a tener lesiones vasculares importantes que al final van a llegar a una amputación. Hablando de lesiones traumáticas, pues ir rápido a un hospital para que los médicos hagamos nuestro trabajo de manera adecuada, a tiempo, para evitar infecciones o evitar complicaciones más graves que lleguen a la amputación. Perfecto. ¿Y dónde le encontramos, doctor? Bueno, yo trabajo en la clínica TOA, soy especialista de hombro y rodilla, especializado en Argentina, así que estoy para el servicio de la comunidad. Perfecto. Y los teléfonos del doctor están en pantalla. Vean ustedes que prevenir este tipo de lesiones, cuando se pueden prevenir en el trabajo, con el equipo adecuado, en la motocicleta, igual con las protecciones, es fundamental. Y lo más importante, pensar en que todos estos accidentes se pueden prevenir. Hemos llegado al final del programa. Les invitamos, como siempre, al siguiente programa. Hablaremos sobre un tema importantísimo, la salud deportiva. Ustedes ya nos pueden hacer llegar sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec, o a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Nos vemos la próxima.